Janet, buena tarde. Monex elevó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2017 de 1.8 a 2%. ¿A qué obedece esta revisión? Hola, Víctor. Bueno, esta revisión obedece sobre todo al buen desempeño que se ha observado durante el primer trimestre y que estimamos que pudiera continuar durante el segundo. Si bien, al principio de año existía una gran incertidumbre sobre el futuro de la economía en México, sobre todo por estas dudas que existieron sobre algunos posibles cambios en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues lo que vemos es que ciertamente para el mes de junio, que es en donde nos encontramos, pues estos cambios aún no se concretan, y de ahí que pues sí creemos que las condiciones económicas pues más bien se continuaron con el crecimiento inercial que vimos desde el año pasado, y toda vez que, como te comento, ya se cumplió el primer semestre y no han habido estos cambios, pues decidimos en Monex pues revisar al alza nuestra expectativa de crecimiento. Si bien pues prevemos este 2%, todavía asumimos que los riesgos no se han disipado del todo, y de ahí que pudiéramos esperar cierta desaceleración hacia el segundo semestre, pero principalmente hacia el cuarto, que es donde nosotros prevemos que pues ya tendremos más certeza sobre los posibles cambios que pudieran resultar de la negociación del TLC. De acuerdo con Monex, la economía mexicana está en zona de recuperación, pero en unos meses podría estar en zona de expansión. ¿De qué dependerá esa transición? Pues mira, dependerá de varios factores, en particular pues de algunos indicadores más de coyuntura, por ejemplo, del empleo que hay en el sector manufacturero dentro del país, y bueno, sin duda alguna también el crecimiento dependerá del nivel de consumo que se mantenga de manera local, el cual pues prevemos que pudiera seguir creciendo, aunque de manera más gradual. Recordemos que el año pasado tuvimos tasas importantes de crecimiento, entonces 2017 tendrá una base de comparación un tanto más complicada, toda vez que 2016 se tuvo un buen crecimiento. Entonces, pues de ahí, que sí creemos que hacia adelante pudiéramos ver cierta desaceleración, pero bueno, sin duda alguna, pues será un sector clave, junto con el relacionado a demanda externa, es decir, el asociado a las exportaciones. Lo que vimos durante los últimos meses ha sido una reactivación importante, sobre todo en el sector manufacturero, y también, bueno, vale la pena recordar que las exportaciones petroleras también han registrado un avance importante, toda vez que pasa lo mismo con el precio del petróleo. Para los primeros meses del año tuvimos cotizaciones inclusive del doble en el precio del petróleo a las que se reportaron el año pasado. Entonces, todos estos factores pues han beneficiado a la demanda externa por parte de productos mexicanos, y sin duda alguna también la reactivación que se ha observado en Estados Unidos, que pues bueno, es nuestro principal socio comercial y a quien enviamos alrededor del 82% de nuestras exportaciones. Pese a los signos de recuperación económica, un factor en contra es la inflación. ¿Qué trayectoria esperan de la inflación en lo que resta del año y qué tanto incidirá sobre el nivel de la tasa de referencia del Banco de México? Pues bien, Víctor, nosotros estimamos que al cierre del año tendremos una inflación del 5.9%. Respecto a la trayectoria, consideramos que podríamos ver un punto de inflexión en el mes de septiembre, es decir, que pues de aquí a septiembre esperamos todavía incrementos adicionales en la inflación anual, a partir de ese mes empezaría a reducirse de manera gradual. En ese sentido, pues lo que estaríamos pensando es que Banco de México incrementará su tasa de referencia en 25 puntos base en su próxima reunión ya del mes de junio. Esto por estas presiones que continúan en el nivel general de precios, y también para mantener la política monetaria relativa respecto a Estados Unidos, que pues finalmente la Reserva Federal concretó este incremento en su reunión de esta semana. Entonces, bueno, en ese sentido pues esperaríamos que
la tasa de referencia en México tuviera un incremento adicional en la reunión de junio y otra hacia el mes de diciembre también en tándem con la Reserva Federal. Janet Quiroz, muchas gracias por compartirnos sus expectativas. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego.